Buenos días compañeros y profesora. En esta ocasión hablaremos sobre la historia, características y datos curiosos de la Catedral de Notre Dame. Este video va con el fin a la materia de Arquitectura Occidental Europea de quinto semestre de la Facultad de Arquitectura. Mi equipo está conformado por Carla Sofía García Ramos, Ángel de Jesús Hernández Rodríguez, Alan Gaspar Meléndez y su servidor José Andrés Rojas Guevara, alumnos pertenecientes a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Construida entre los siglos XII y XIII en la pequeña isla de City y rodeada por las aguas del río Sena, Notre Dame es uno de los edificios más queridos y visitados de París, patrimonio de la humanidad desde 1991. Se caracteriza por ser una de las primeras catedrales góticas de Europa y por convertirse en un modelo para las construcciones medievales posteriores. La iniciativa de destruir la vieja catedral carolingia y levantar el templo actual está asociado al nombre de un obispo carismático, de gran energía y capacidad, Maurice de Sully, que permaneció casi 40 años en el cargo. A poco de aterrizar en su cargo, Maurice de Sully da comienzo a la colosal obra, que debe ser uno de los mayores templos de la cristianidad. En 1163 se coloca la primera piedra en presencia del Papa Inocencio III. Cuando muere Sully, en 1196, más de la mitad de la iglesia está terminada, el coro o cabecera, el transepto y la mitad de la nave. La mayor obra de la catedral se concluye hasta 1220. Todas las bóvedas están concluidas y la fachada levantada hasta la altura del recetón, pero aún faltan construir las torres. En 1225, antes de terminar la fachada, se inicia la gran remodelación de la catedral para ampliar las ventanas y ganar luminosidad. Este cambio altera toda la estética del edificio. Hasta 1250 se termina la fachada y se comienzan nuevas fachadas laterales, construidas por los primeros arquitectos de nombre conocido Jean de Chelles y Pierre de Montreuil. En 1270, año de la muerte del rey San Luis, se da por concluida la catedral, pero las capillas laterales aún tardarían 60 años más en terminarse. La planta de la Catedral Notre Dame tiene forma de cruz latina. La nave principal tiene un total de 127 metros de largo y 48 de ancho. El transepto, particularmente corto, tiene 14 metros de ancho y 48 metros de longitud, es decir, la misma medida del ancho de la nave. Se distingue una nave principal y 4 laterales, para un total de 5 naves con doble deambulatorio. Se puede establecer una afinidad en la composición y trazos generales con la fachada de Saint-Denis, una derivación de la fachada del románico normando. La fachada presenta un conjunto proporcional, reduciendo sus elementos a lo esencial, aunque con gran riqueza de detalles. Se optó por una pared plástica que interconecta todos sus elementos y pasa a integrar también la escultura en lugares predefinidos. En la organización de la fachada, que sigue un patrón jerárquico geométrico, se pueden distinguir la torre norte, la torre sur, la galería de las quimeras, el rosetón occidental, la galería de los reyes y las puertas de acceso. Como se puede ver a continuación el significado de cada una de ellas. La puerta del lado norte es llamada Puerta de la Virgen. Esta sección sufrió importantes mutilaciones durante la Revolución Francesa y tuvo que ser restaurada en el siglo XIX. La puerta está dedicada a la Virgen María. Es presidida por la escena de la coronación de la Virgen en la franja superior. En la franja de en medio se representa la dormición de la María, quien yace en una cama acompañada por los apóstoles, mientras los ángeles elevan su alma al cielo. En la franja inferior, los patriarcas que sostienen o custodian un baldaquino con el arca de la alianza y las tablas de la ley. En el parteluz aparece la Virgen María con el Santo Niño en brazos. En las jambas, varios personajes como reyes o patriarcas. Destaca a la izquierda la representación de San Denis, quien sostiene su cabeza en sus manos en alusión a su martirio. Comenzamos con la puerta central, conocida como Puerta del Juicio Final. Cristo como juez preside el tímpano en la franja superior, flanqueado por 2 ángeles a cada lado, y al lado de estos San Juan y la Virgen María al lado izquierdo.
En la franja del medio se pueden ver los elegidos que llevan una corona, al lado contrario los condenados, y en el centro de la franja el arcángel San Miguel porta la balanza de la justicia, mientras un demonio intenta inclinarla a su favor. Mientras que la puerta del lado sur, puerta de Santa Ana, el primer tímpano a la izquierda, está consagrado a Santa Ana, Madre de María. Gran parte del tímpano no es original, sino que fue recuperado de otra iglesia y reutilizado. Eso explica el hieratismo de la sección alta del tímpano, propio del estilo tardorrománico. Así, la Virgen María, dispuesta como la Teocos, luce rígida en su trono con el niño. En la franja del medio se observa la representación de la vida de María y en la inferior la representación de Santa Ana y San Joaquín. Las historias de Santa Ana y San Joaquín, al igual que la infancia de María, se documentaban entonces a la luz de los evangelios apócrifos. Sobre las puertas de la fachada se encuentra la Galería de los Reyes, formada por 28 estatuas que representan a los reyes de Judea e Israel. Durante la Revolución Francesa, dichas estatuas fueron destruidas en su mayor parte, debido a que se creía que representaban a los reyes de Francia, por lo que las estatuas actualmente son réplicas de las originales. Otro elemento destacado es el techo y la aguja. El techo de Notre Dame se encuentra sostenido por un armazón de madera, que recibe el nombre de El Bosque de Notre Dame. La razón de este nombre se halla no solo en el numeroso de las vigas, sino en que cada una de ellas fue un árbol de roble entero, muchos de ellos con cientos de años de antigüedad. Sobre el techo de la Catedral de Notre Dame destaca la aguja. Esta aguja fue añadida en el siglo XIX por Viollet-le-Duc, en sustitución de una antigua aguja tipo campanario, que había sido colocada hacia el año 1250, pero fue desmantelada a finales del siglo XVIII. El interior de la catedral destaca por su luminosidad, gracias a los amplios ventanales que se abren en la cabecera, el claristorio, el triforio y las naves laterales. Es difícil imaginar el impacto emocional de aquellas luces, coloridas provenientes de los vitrales, en una época en la que la única fuente de iluminación interior provenía del fuego. Uno de los elementos característicos de Notre Dame son sus hermosos rosetones, presentes en la fachada occidental, en la fachada norte y sur. El del norte estaría dedicado a la Virgen María y el del sur estaría dedicado a Jesucristo. Gran originalidad y audacia suponen los pilares cilíndricos que separan los espacios de las naves. En contra de lo que se hizo después en la mayoría de los edificios góticos, se diseñaron a modo de columnas gigantes, sin haces o columnillas adosadas. Las bóvedas y las tracerías de los ventanales muestran diseños simples, como corresponde a la fase inicial del gótico, en que fueron proyectados. La decoración escultórica de capiteles, enjuntas y demás espacios también responde a la sencillez heredera de la tradición circense y predominan en ellos los elementos vegetales. El espacio del coro conserva parte de la sillería de madera que fue colocada en este espacio en el siglo XVIII. Presenta una decoración típicamente barroca, con abundancia de volutas y bajos relieves tallados. La mayor parte de las vidrieras fueron colocadas durante las sucesivas restauraciones que se realizaron desde el siglo XIX. El tesoro de la catedral guarda algunas reliquias relacionadas con la pasión de Cristo, como lo son la corona de espinas, un fragmento de la Vera Cruz y uno de los clavos que sirvió para la crucifixión. Estas preseas sacras fueron compradas por el rey Luis IX, y el 19 de agosto de 1239, el rey en persona llevó las reliquias a Notre Dame mientras se construía un edificio adecuado para ellas, lo que sería la Sainte-Capelle. Durante la Revolución Francesa, las reliquias fueron llevadas a la Biblioteca Nacional. Tras el Concordio de 1801, se entregaron a la custodia del arzobispo de París, que las depositó de nuevo en la catedral el 10 de agosto de 1806. Dentro de la catedral, el órgano principal es un destacado instrumento, obra de Auguste Cavalier-Claude, en su mayor parte.
posee una caja adornada con autómatas. La plaza de organista titular de Notre Dame es uno de los más altos honores a los que puede aspirar un músico. Entre los que han ocupado destaca Louis Guillen, que fue organista entre los años 1900 y 1937. La catedral sigue siendo un atractivo turístico que atrae año con año a millones de visitantes y nos sigue dejando un gran impacto por la arquitectura desarrollada en su época, donde la principal protagonista era la luz. Antes de la pandemia, en la catedral se celebraban 5 misas, entre lunes y sábado. Los días domingos se festejaban 7 misas durante todo el día. Durante la Revolución Francesa, la catedral sufrió diversos actos vandálicos. Se saquearon sus tesoros y las grandes estatuas del pórtico resultaron destruidas. Años después, la catedral fue restaurada y en aquella época fueron colocadas las gárgolas que rodean la parte alta de la estructura. En 1831, Víctor Hugo publicó su obra Nuestra Señora de París. La obra nos presenta a Esmeralda, una gitana, y a Quasimodo, un deforme joven jorobado que se encargaba de las campanas de la Catedral de Notre Dame, y que gran parte de la historia está centrada en esta. Misma obra fue inspirada para la película de 1996 de Walt Disney, El Jorobado de Notre Dame. Entre otros datos que podemos dar es que la catedral es visitada por 13 millones de turistas al año. En ella se celebró también la liberación de París de la Segunda Guerra Mundial, la boda de Enrique IV y la coronación de Napoleón Bonaparte. Además que en 1991 recibió la condición de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El nombre de la catedral significa Catedral de Nuestra Señora, pues esta está dedicada a la Virgen María. Para México, Notre Dame tiene un significado especial, pues en su interior hay un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe y que cada 12 de diciembre se le festejaba con una misa. Para recorrer toda la catedral te tomaría aproximadamente 1 hora con 15 minutos, además que por un costo de 10 euros podrás visitar las torres de esta. Era el final de un día despejado, el hora en que los parienses regresaban a casa tras la jornada laboral o se golpeaban en los cafés y los turistas disfrutaban de la primavera de París, cuando estalló un incendio que quedará grabado en la historia gloriosa y trágica de esta ciudad. El fuego ha devastado la Catedral de Notre Dame, símbolo de la capital francesa, Patrimonio Mundial de la UNESCO y uno de los monumentos más visitados del mundo. La aguja y el techo se hundieron. Llegó a temerse un desastre total, pero antes de la medianoche, los bomberos aseguraron que la estructura y las torres estaban a salvo. Nuestra Señora de París había sobrevivido a la destrucción, pero reparar los destrozos puede llevar años. En más de 24 horas se recaudaron más de 80 millones de euros para la reconstrucción, y más tarde se llevaría a cabo un concurso para determinar la reconstrucción de dicha catedral. Actualmente por la pandemia se han atrasado en su restauración, pero esta está planificada para estar acabada a mediados de 2024 para recibir lo que serán los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque expertos aseguran que los gastos serán mayores, así como el tiempo de restauración, que sería aproximadamente de 8 a 12 años. Por último, presentamos nuestras referencias, que estas fueron de gran ayuda para la elaboración de este video. Eso sería todo, muchísimas gracias y que tengan un excelente día.